Buenos días, hermanos, feliz día de Pascua, hoy domingo de resurrección. Estamos aquí para una vez más mirar dentro de la palabra de Dios y compartir con vosotros. Así que es nuestro día de gloria. Jesús ha resucitado. Él vive y por eso es que nos reunimos los domingos y por eso es que nos reunimos hoy, domingo, así a través de las cámaras, a través del internet, para proclamar unánimemente que Jesús vive. Así que una vez más, feliz día de Pascua, feliz domingo de Pascua, de resurrección. Vamos a adorar a Dios, vamos a alabarle en canto y adoración. Se despojó de toda majestad, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, mientras vivió en la tierra, contó con un poder que lo ayudó a soportar desiertos y tentaciones, un poder que lo mantuvo firme ante las ofensas y maltratos, un poder que lo enfocó en el gozo después de la cruz. Él prometió ir al Padre sin dejarnos abandonados. Él enviaría un consolador, un consejero que nos ayudaría todos los días de nuestras vidas. Él prometió el mismo poder que actuó y lo levantó de la muerte. El poder de hacer las cosas que Él hizo y cosas mayores. Él prometió el Espíritu Santo, el poder de la vida, el poder de la resurrección. Vive, Él vive, por siempre Rey.
perdida, triunfando en vida, gloriosas luces y ver al Porque Él vive, porque Él vive. Vamos a orar, hermanos, y vamos a enfocar hoy, domingo de Pascua, domingo de Resurrección. Vamos a prepararnos para poder tomar todo lo que es la palabra de Dios en esta mañana. Amado Dios y Padre, gracias. Gracias porque este es, Señor, tu gran día. Este es, Padre, el día que celebramos, Señor, que tú venciste la muerte. Venciste, Señor, el pecado. Venciste, Señor, todos los huestes de maldad que quisieron arrebatarte a ti lo que era tuyo, Padre. Tú eres el Dios de la vida. Padre, has podido demostrar que a través de tu Hijo Jesús pudiste venir y hacer redención para todo aquel que la quiera. Lo compruebas a través de su resurrección, porque Él vive, porque Jesús vive, yo también viviré. Esa es tu promesa para todo aquel que cree. Gracias, Padre. Y ahora, Señor, pedimos que nos dirijas a nosotros, adentrarnos otra vez en tu palabra, Señor, al continuar estudiando, Señor, lo que tú nos has dejado como tu palabra para que podamos conocerte más a fondo. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado este domingo de Pascua a lo que es de nuevo el pasaje que comenzamos hace unos días atrás en Viernes Santo, que es Isaías 53. Isaías 53, pero primero permítanme leerles de Mateo 28, que por supuesto es día de resurrección y no podemos comenzar sin recordar algunas de estas palabras en Mateo 28 del 1 al 10, que dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis,
vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Ahora venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id y pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Hemos llegado este domingo de Pascua, domingo de resurrección, a nuestro título de este mensaje, que es el sustituto exaltado. El sustituto exaltado. Queremos compartir, seguir compartiendo desde Isaías 53. Y el sustituto exaltado es nuestro tema. Ahora, hemos mencionado en nuestro último mensaje de Viernes Santo, que la Biblia nos muestra que la carrera del Mesías, de Jesús, se divide, dijimos, en dos categorías, ¿no? En dos grandes periodos: sufrimiento y gloria, humillación, exaltación. Quiero compartir unos versículos que Jesús mismo desde sus palabras nos recuerda de esta verdad. En Lucas capítulo 24, versículo 26, estamos en lo que se llama el camino a Emaús, y él allí se encuentra con dos de sus discípulos, y dentro de lo que es la conversación que él tiene con ellos, les dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Humillación, exaltación. Ese mismo día, en la tarde, él se encuentra con otros discípulos, y tenemos el pasaje ahí mismo en Lucas 24, en el versículo 46, que a estos discípulos Jesús les dice lo siguiente: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Humillación, exaltación es lo que tenemos ahí. Primera de Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, también hace referencia a lo que es este aspecto de Jesús, ser humillado y ser glorificado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Así que siempre la Biblia nos ha hablado de estos dos grandes periodos en la vida de Jesús. Lo que es su humillación, lo que podríamos decir, el hecho de haberse hecho hombre, el hecho de haber venido a la tierra, de parecerse, de asemejar su misma creación. Eso es humillación para él, según Filipenses 2, lo hemos dicho el viernes. Y luego el hecho de que después de esa pasión y mayor humillación, él fue glorificado, él fue exaltado en su resurrección.
Así que el sustituto sufriente que fue el viernes pasado, el Viernes Santo que miramos, el sustituto sufriente, ahora se convierte en el sustituto exaltado, en el sustituto exaltado. Así que llegamos a Isaías capítulo 52. Este es el capítulo antes del 53, donde está el preludio al 53. Allí en el versículo 13, 14 y 15, Isaías nos va preparando para lo que él va a desarrollar en el capítulo 53. Pero en el versículo 13 encontramos algo que debe de captar nuestra atención. Isaías 52, 13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Dios aquí está diciendo, cuando Él venga, cuando el Mesías venga, Él será alto, más alto, exaltado. En realidad son tres verbos seguidos que hablan de un ascenso continuo de parte de lo que es Jesús. Lo que nos trae a nosotros entonces a nuestro primer punto. Estamos hablando de que Él es exaltado, el sustituto, el que murió por ti, ahora es exaltado, es exaltado. Primer punto, el sustituto sacrificado. El sustituto sacrificado. Para esto nos vamos a acercar de nuevo a la palabra y vamos a leer de Isaías 53, versículos del 8 al 10. Isaías 53, del 8 al 10. Y dice así la palabra. Dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto es Isaías 53, como les he dicho, del 8 al 10. Pero nuestro enfoque a la larga llegará al versículo 10. Allí es donde nosotros nos vamos a enfocar. No obstante, necesitamos mirar un poquito el versículo 8, que es el primero. Él murió en nuestro lugar. Eso lo vimos el viernes pasado. Pero en el versículo 8 nos lo registra de esta manera: fue cortado de la tierra de los vivientes. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Hasta ahora el escritor Isaías nos habla de que él sufrió, de que padeció, de que fue un castigo que azotó sobre él. Pero él no muere. Dice que parece ser, pero no. Cuando llegamos al versículo 8, tenemos la muerte de el sustituto. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Y se hizo por una razón: por la transgresión de mi pueblo. Por la transgresión de mi pueblo. Ahora recordad que este pasaje es Isaías está sí mirando a la cruz, pero más que la cruz está mirando más adelante todavía a una generación de judíos que llegaría a arrepentirse
como pueblo, como nación, arrepentirse y reconocer, mirando hacia atrás, que aquel que ellos habían traspasado era el Mesías, y piden perdón a Dios por el evento. Ahora, ¿quién haría esto? ¿Quién sería el que le cortaría de la tierra de los vivientes? ¿Quién iba a quitar al Mesías? ¿A quién le arrebataría la vida a él? ¿Los judíos? ¿Los romanos? Veamos en el versículo 10. Versículo 10. Dice, con todo esto, escucha, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Jehová quiso quebrantarlo. No los romanos, ni tampoco los judíos. ¿Quién es quien lo hiere a él hasta la muerte? Dios Padre. ¿Por qué? Porque él era el Cordero, dijo Juan en 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este era el Cordero de Dios. Quien le hirió de muerte fue Dios, y lo hizo para poder ser una expiación por el pecado, para que Jesús fuera expiación por el pecado, una ofrenda de transgresión. Esto es una de las ofrendas en el libro de Levíticos, y una de las ofrendas importantes de las 5 ofrendas que hay. La ofrenda de expiación o la ofrenda de transgresión, que es la misma, depende de qué versión estás leyendo, merece la pena que la entiendas. Ojalá tuviéramos tiempo y la pudiera yo desarrollar, pero te invito a que lo busques en una concordancia o en tu Biblia, en Levíticos. Busca la expiación, la ofrenda de expiación o la ofrenda de transgresión, y lee acerca de ella, porque es Dios quien puso sobre el justo, la iniquidad de todos nosotros. ¿Se acuerdan lo que dijimos el viernes? El justo por los muchos. El justo, dice Pablo, por los injustos. Es Dios quien lo aplasta. Es Dios quien lo corta de la tierra de los vivientes. Dios sacrifica a su Hijo, a su unigénito. El mismo Dios que dice en Ezequiel 18, el mismo Dios que no encuentra placer en la muerte de los impíos, el mismo Dios que dice, no tengo ningún placer en que un impío muera, ese mismo Dios, sin embargo, este Dios encuentra pleno placer en la muerte del siervo Jesús. Él encuentra placer en esa muerte. ¿Por qué? Porque es expiación. Porque es la única muerte que es válida para todos. Es el único sacrificio que es válido para todos. Es el único medio por el cual todos pueden encontrar perdón. Es la satisfacción de Dios. La propiciación es la palabra que nos usa el Nuevo Testamento. Ahora, en el versículo 9 encontramos lo siguiente. Dice, y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Ay, ¿esto de qué está hablando? ¿A qué se refiere? Tenemos aquí en este versículo la muerte y sepultura descrita para nosotros en estos versículos. Lo que quiero, hermano, que usted entienda, lo que usted, amado cristiano, necesita entender es que Isaías 53 no le falta nada. De hecho, algunos lo llaman el quinto evangelio, pero vamos a ver cómo puede ser el quinto evangelio
Si quien lo escribió fue Isaías y lo escribió antes que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues entonces llamémoslo el primer evangelio. Porque fue cuando Dios, en el capítulo 53, explica con detalle el evangelio, el arrepentimiento, el reconocimiento de pecados, el entender que necesitas un Salvador, y te presenta a su Hijo como Cordero único y justo, capaz de redimir, de perdonar, de expiar los pecados de todos. Así que en el versículo 9 tenemos su muerte, tenemos la sepultura descrita. Dice que se cuenta que los delincuentes eran arrojados al valle de Hinnom, que estaba cuesta abajo en la parte de atrás de Jerusalén. Allí había un valle y al fondo del valle estaba el vertedero, ¿no? Donde tiraban la basura. Y allí ese lugar también se ha conocido como Gehenna. Gehenna. Esa palabra la has visto en el Nuevo Testamento. Era ese basurero de la ciudad donde el fuego siempre ardía, constantemente ardía quemando la basura de Israel, de Jerusalén en concreto. Y Jesús usó ese nombre Gehenna como una metáfora del infierno. Algunos dicen, es que no hay infierno, porque él se refería, era una metáfora para describirles a ellos lo que ellos veían con sus ojos para que pudieran entender. Su tumba fue asignada con hombres impíos, ¿no? Y se dispuso con los impíos su sepultura. Su tumba fue asignada con hombres impíos. ¿Por qué? Porque murió entre dos ladrones, ¿no? Él fue juzgado como un ladrón, colgado como un ladrón y fue sacrificado como un ladrón. Por lo tanto, él iba a terminar en el mismo sitio que terminarían los cuerpos de todos los ladrones. Su tumba fue asignada con hombres impíos. Alguien lo dijo de esta manera. En ese momento, en el momento de la cruz, en el momento del maltrato sobre él, los hombres estaban haciendo lo peor que podían hacerle al justo. Los hombres estaban haciendo lo peor que podían hacerle al justo. Sin embargo, Dios estaba haciendo lo mejor que podía él hacer por los pecadores. Cuando ellos creían, cuando el diablo creía, cuando los demonios creían que estaban haciéndole lo peor, en realidad Dios estaba haciendo lo mejor. ¿Por qué? Porque sacrificó el cordero que era suyo. Sacrificó a Jesús por ti, porque tus pecados te habían separado a ti de Dios. Así que su cuerpo se habría ido por el camino de los dos ladrones, al deslizadero, al Gehenna, allí donde se quemaba toda la perdición. Pero sucedió algo extraordinario. Dice, mas con los ricos fue en su muerte. Con los ricos fue en su muerte. Tú conoces la historia, tú sabes lo que ocurrió. Apareció un señor llamado José de Arimatea. Y este hombre ofreció una tumba. ¿Quién vino más que José de Arimatea y pidió su cuerpo a Pilato y lo puso en una tumba nueva? No permitió que fuese tirado a aquel sitio. 700 años antes de que Jesús apareciera en escena. Recuerda, 700 años, ese pequeño detalle de que Él no terminaría en la misma sepultura de los impíos, pero estaría con los ricos en su muerte. Isaías lo escribe
700 años antes. ¡Qué profecía más hermosa! Cumplida solamente por Jesús. ¿Y por qué? Porque el salmista en el Salmo 16 ya nos había dicho algo. Dice, permitirá que su santo viera corrupción. Nunca permitirá que su santo viera ¿qué? Corrupción. Por eso fue puesto en una tumba, no tirado a que fuese quemado en el vertedero. Entonces, vemos que el Padre trabaja providencialmente a través de José de Arimatea, y su cuerpo es tomado y puesto en una tumba nueva. Cosas que solo Dios puede hacer para cumplir su palabra, para demostrarte que esta palabra es suya, es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso hemos de hacerle caso y de escucharla. Vamos a nuestro próximo punto, número 2. El sustituto exaltado. El sustituto exaltado. En el versículo 10, en la segunda parte ahí del versículo 10 dice, verá linaje. Verá linaje. Vivirá por largos días. ¿A qué se refiere en esto? Este es el punto principal por el cual hoy estamos. Esto es Pascua. Esto es resurrección en medio de Isaías 53. Aquí tenemos la resurrección. Verá linaje. Este punto principal de hoy, esta gloriosa mañana de Pascua de Resurrección, fue prevista por Isaías en este capítulo. Estamos nosotros agradecidos por poder ver nuestro linaje, ¿a que sí, no? Los que hemos tenido hijos y verlos crecer y verlos madurar y ver cómo sus vidas salen y poder ver más generaciones. Los que hemos tenido la oportunidad de tener nietos, ¿no? Queremos ver cómo van a desarrollar, queremos ver esa descendencia, queremos ver ese linaje nuestro, y por qué no una generación más hasta nuestros bisnietos. ¿Por qué no querer nosotros ver ese linaje, esa herencia que hemos pasado a nuestros hijos? Yo quiero ver dónde va todo esto encaminado para ellos, cómo van a vivir sus vidas, van a caminar con Dios y poder ayudarles. Claro que queremos, claro que entendemos lo que es el linaje, la herencia de cada uno. Esto, no con esto quiero decir que yo no estoy listo para las cosas que dijo el autor cuando dijo, ojo no ha visto y el oído no ha escuchado. Yo también quiero llegar allí y no tengo miedo, es más, estoy más que dispuesto a pasar a la presencia de Dios. Pero ya que estoy, pues quiero ver el linaje, y eso es lo que dice, Él verá su linaje y vivirá por largos días. En Isaías 52, yo ya les leí el versículo 13, quiero volver a recordarles lo que allí habla y lo que dice. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Dijimos que aquí Dios dice que cuando Él vendrá será alto, más alto y exaltado, ¿no? Esa idea, esa progresividad en verbos. Pero hay una cosa que es que no podemos olvidarnos lo que pasó en el versículo 8. Pero si estás muerto, ¿cómo ves tu descendencia? ¿No? En esa misma declaración, volvemos a repetir, tienes la resurrección de Cristo. Verá a su descendencia, verá a su linaje.
¿Saben lo que esto significa? Verá a todos los redimidos de todas las edades, reunidos a su alrededor en el trono. Lo que está diciendo Isaías es que ese Mesías que ha muerto resucitará y vivirá para ver su linaje, vivirá para ver toda su herencia, todos los creyentes de todas las épocas. ¿Por qué? Porque la resurrección que Él experimenta, esa resurrección es nuestra también. Porque Él vive, yo también viviré. Esa es la promesa que tenemos de parte de Dios. Y cuando dice de que por largos días, esa expresión, bueno, eso es un eufemismo para decir vivirá para siempre. Él vivirá para siempre, su descendencia vivirá para siempre. Está hablando de la eternidad que nos espera a nosotros, los que hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador. Y por último, en nuestro último punto, la esposa exaltada. Ese grupo, esa descendencia, ese linaje tiene nombre, tiene identidad. Es la esposa exaltada. En el versículo 10 y la última parte de ese mismo versículo dice: y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué es la voluntad de Dios en este caso? ¿Qué es la voluntad de Dios en este pasaje, en este versículo, en este contexto? ¿De qué estará hablando cuando está hablando de linaje? En este versículo, para simplificarlo, para que no sea más fácil de entender, todo el propósito de la historia redentora es que el Padre reúna una esposa para su Hijo. La iglesia. No las paredes, no los edificios, no los domingueros, no, la iglesia. Los que han sido redimidos por Él, la iglesia. Entonces morirá. Él se levantará. ¿Por qué? Por el buen placer del Señor. ¿Y cuál es ese? Reunir una esposa. La iglesia de Cristo. La esposa exaltada. ¿Sabes qué? En este capítulo, en este versículo 10, nos encontramos nosotros que aún aquí, tantos años atrás, 700 años antes, Isaías estaba hablando del linaje, de la herencia, de los que iban a creer, de aquellos que van a formar parte de esa gloriosa iglesia, el cuerpo de Cristo, el edificio no hecho con manos, las piedras vivientes. 700 años antes, hermano. Pero hay que leer, hay que fijar y hay que entender. Bueno, esto nos trae a nuestros últimos versículos de conclusión que quiero usar para ilustrar lo que hemos estado hablando. Quiero llevarte a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10. Y al leerlo trataré de poner el énfasis que quiero poner en estos versículos. Hebreos 2, versículos 9 y 10. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, ¿cómo lo vemos? Ahora, el que fue humillado, ahora lo vemos, dice, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El justo por muchos, ¿se acuerdan? Porque
convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, esa era la voluntad del Padre, el beneplácito de Dios, el deseo del Padre, que su Hijo viera su linaje, que Él viera su descendencia, llevar muchos hijos a gloria. Juan capítulo 6, versículo 39 y versículo 40. Permítanme leerles aquí. Y dice: y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere no perdiere yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No pierde a nadie, sino que todos son resucitados. La gloria, esa esposa exaltada, ¿no? Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga que vida eterna, el linaje garantizado, y yo le resucitaré en el tercer día. Le resucitaré en el día postrero. Jesús verá su esposa completa, verá a su rebaño reunido en gloria, verá a sus hijos, verá a su descendencia, la resurrección prometida para todos. Eso es lo que dice el versículo 50, el capítulo 52, versículo 13 de Isaías. Eso es lo que aquí nos dice cuando dice esto: mi siervo será prosperado. Mi siervo será prosperado. Lo que Él hace, lo que Él va a ejecutar, ese sacrificio que se va a describir en el 53 será prosperado. ¿En qué sentido? Que habrá linaje. Y aquí su prosperidad se indica aún más en la frase final del capítulo 53, versículo 10. En el 53, 10, la última frase dice: la voluntad de Jehová prosperará en su mano, prosperada. La voluntad de Jehová prosperará en su mano. La voluntad de Jehová prosperará en su mano. Así que nosotros lo que vemos aquí es que Dios, a través de la Escritura y a través de los años, siempre ha descrito que el fin de Jesús es ver a sus hijos, a la iglesia, a los que han creído, ¿no?, en gloria con Él. Por eso es una esposa exaltada. Él es el sustituto exaltado. Así que, hermanos, este es el domingo de resurrección, domingo de Pascua, domingo de celebración. Celebra tu vida, celebra tu eternidad. No porque la mereces, no porque has sido bueno, no porque te has comportado bien, pero porque un día te arrodillaste a la cruz del Calvario, pediste perdón y supiste que ese perdón fue oído y ese perdón fue concedido y Dios hizo expiación por ti. Y aunque fuiste encontrado culpable por tus pecados, se te perdonó. Y ese perdón te permite a ti ser parte del linaje de Jesús. Glorioso día es este. Ha sido como siempre un placer poder compartir la palabra con ustedes, hermanos. Ahora levántate y ve y declara esa realidad al mundo que necesita escuchar. Necesitan escuchar que Él vive y que tú también vivirás. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Siempre nos dirige, siempre nos guía, siempre nos enseña, siempre nos reta a poder entender mejor, caminar mejor, expresarnos mejor.
Y especialmente en estos días, Señor, cuando nos vemos un poquito acorralados en estas paredes, Señor, por esta cuarentena. Pero podemos ver, Señor, que hay formas de exaltar, Señor, tu nombre, de proclamar, Señor, a los cuatro vientos. Hay maneras, a través de muchas maneras, Señor, podemos exaltar la realidad de que tú vives. Y porque tú vives, nosotros también viviremos. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.